Amigas y amigos, el patetismo de la oposición se pierde de vista. No ha habido en la historia un caso similar en el cual una oposición incurra en más errores de manera constante que la oposición que surgió en Venezuela a partir del ascenso al poder del movimiento bolivariano encabezado por Hugo Chávez. ¿Cómo explicar este fenómeno de permanente equivocación para calificarlo de alguna manera? El origen está en el odio que se apoderó del ánimo de los líderes derrotados, con sus propias reglas de juego, como ocurrió en diciembre de 1999. Ese liderazgo le dio a la derrota no la explicación pertinente, es decir, que se trataba de una manifestación normal de la alternancia constitucional, consecuencia de la competencia electoral, sino como una humillación. No se esperaba la partidocracia puntofijista semejante sorpresa, y su reacción no fue democrática, sino expresión de una inmensa frustración. Considerar lo ocurrido como producto de una siniestra confabulación contra la institucionalidad democrática imperante por parte de unos advenedicios sediciosos dirigidos por Chávez. Nunca esa oposición forjada al calor de un revés que no supo asimilar, que jamás aceptó lo ocurrido como parte de un proceso normal de reemplazo de las élites dominantes, estuvo dispuesta a convivir civilizadamente con el sector nacional que la había desalojado del poder. De ahí que su actitud no ha tenido nada democrático a partir del año 2000. En vez de ajustar su comportamiento a la praxis democrática, siempre ha estado a la caza de oportunidades para recurrir a la violencia. Desconocimiento de la nueva legalidad, golpe de Estado, sabotaje de la industria petrolera, terrorismo, guarimbas, episodios inscritos en el propósito de derrocar a los gobiernos bolivarianos, tanto el de Chávez como el de Maduro. Incluso en el caso de su victoria electoral del 6 de diciembre de 2015, su comportamiento repitió el esquema subversivo al utilizar el control de la Asamblea Nacional para trincherarse y disparar contra el resto de las instituciones. Comportamiento con el cual confirma su actitud suicida, consecuencia directa de su desvinculación con la realidad. En más de una oportunidad he advertido sobre semejante comportamiento, sobre las graves consecuencias que genera, y así se lo he expresado a algunos de sus dirigentes. Considero pertinente en esta ocasión repetir la advertencia porque intuyo que el país está a punto de ser conducido a vivir otra situación extremadamente delicada cuyas consecuencias son impredecibles. Pausa y al regreso converso con Francisco Mellat, gobernador del estado Carabobo y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Francisco Amelach Horta, gobernador del estado Carabobo, dirigente político, destacado dirigente político. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Un pase rasante por tu percepción acerca de la situación del país en este momento, políticamente hablando. Sí, mira, yo creo que estamos en un buen momento político para el chavismo. Un momento, indudablemente, un momento de definición, a donde hay un problema, tenemos un problema económico, producto de una guerra económica, y también hay que, ¿por qué no reconocerlo? Bueno, hemos tenido fallas en lo que es construir pues un aparato productivo nacional, y dependemos, pues seguimos siendo un país que depende de la renta petrolera, y cuando los precios del petróleo bajan, entramos en algunas dificultades. Pero a la par de eso, nuestro pueblo ha adquirido un gran nivel de conciencia que le permite pues enfrentar con fortaleza este momento. Sin embargo, hay sectores del país que creen que se incrementan las tensiones. ¿A dónde puede conducir un incremento de tensiones como algunos plantean? No, yo creo que incluso han habido momentos de más tensiones, por lo menos en el 2014. Yo creo que ya hay, porque hay que hacer una diferencia entre los dirigentes de la MUD, los que dirigen la MUD, y los que son los venezolanos de la oposición. Creo que ya los venezolanos
que son de la oposición, bueno, saben que la vía violenta no es el camino, que es la paz. Bueno, y fíjense que lo que ha demostrado la oposición en las últimas concentraciones es que no tienen capacidad de movilización de las masas. Y bueno, pero siempre también se ha dado cuenta que esos dirigentes de la oposición siempre tienen debajo de la manga una carta insurreccional, pero que cada día tiene menos apoyo en la masa que sigue pues a la oposición. Siempre los engañan, los han engañado mucho. Fíjate el último engaño que hicieron, aquí está por cierto, en uno de los, el comunicado de ellos que dice, ¿cómo empieza el comunicado que dieron estos días? El referéndum revocatorio se hará este año. Eso es un engaño. Toda la oposición, la gran mayoría de la oposición sabe que el referéndum revocatorio este año no se hará por dos elementos fundamentales. El primero, que fue solicitado a destiempo. Tú tuviste aquí a Tibisay Lucena, la rectora, ella expresó que hay una directiva del año 2007 que rige los lapsos para ese referéndum, y ella dijo algo bien importante que yo me lo aprendí. El CNE no va ni a retardar, pero tampoco va a adelantar el referéndum revocatorio. Ese es el primer error. Y el segundo, bueno, cuando fueron a recoger el 1% de las manifestaciones para ser promotor del referéndum, cometieron el fraude comprobable más grande de la historia de Venezuela. Nada más con 10.995 fallecidos firmando, eso es motivo en cualquier país del mundo para que se cancele un partido político. ¿Y por qué no se avanza en esa dirección? Fíjate, que es algo bien importante, ¿no? Y un dato que yo les envío, por ejemplo, a personas como Vicente Bello, que es un técnico reconocido de ellos en la parte electoral. Todos los que manejamos la técnica electoral sabe que uno se basa para armar cualquier maquinaria, para recoger firmas, para testigos electorales en el último registro. Fíjense que de esos 10.995 fallecidos, solamente 164 están en el último registro electoral. Es decir, que parece que fue a propósito, que ya aparecieran 10.995 firmas de fallecidos. Ahora, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene, por ejemplo? Porque nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no se haga el referendo revocatorio, siempre marcado en la ley. Ahora, si ellos cometen equivocaciones y nos ayudan, bueno, nosotros cualquier debilidad de esa la vamos a aprovechar al máximo. Ellos ahí, fíjense, ¿a quién le interesa? Porque, ¿por qué el referéndum se pide destiempo? Por peleas internas en candidaturas presidenciales de la oposición, de la MUD. En eso es que está pendiente. Nunca el referéndum revocatorio fue visto por la MUD con la intención real de revocar al presidente, sino como un mecanismo para una campaña interna que ya iniciaron Capriles y Henry Ramos, y lo han visto también como un elemento que nunca descartan ellos, la parte insurreccional, de calentar la calle, de crear hechos de violencia. Pero entonces, ¿a quién le interesa, por ejemplo, que el Partido Socialista Unido, como lo hizo, Jorge Rodríguez fue y solicitó la cancelación de la MUD por haber cometido graves delitos electorales, comprobados? Bueno, a Capriles le interesa, porque ellos han aceptado que la MUD la dirigen 4 partidos. Ellos lo llaman el G4 y lo han dicho públicamente ellos mismos, que son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Vamos a ver, de los 4, 3 están con la candidatura de Henry Ramos, abiertamente. Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo. Y está solo Primero Justicia con Capriles. A Capriles le conviene que la MUD deje de existir. Ahora, fíjese que también salió, en estos días salió Diego Arria, y está diciendo algo que nosotros sabemos, que el referéndum revocatorio fue un capricho y un proyecto personal de Capriles. ¿Por qué? Porque Henry Ramos, desde la Asamblea Nacional, de la tribuna que presta la Asamblea Nacional, venía subiendo en las encuestas en la preferencia de la oposición. Y hoy en día en todas las encuestas, Henry Ramos supera a Capriles. Pero a la vez entonces tenía él que buscar algo, en este caso el referéndum revocatorio, como elemento de la campaña presidencial. Pero Henry Ramos, que tú lo conoces bien, que tiene kilómetros de la política y con mucha experiencia, dijo, esta es la oportunidad que Capriles asuma toda la responsabilidad de un referéndum revocatorio que sabemos que no se va a dar,
Y bueno, y prácticamente con esto yo estoy eliminando, diría Henry, se está eliminando las posibilidades de que Capriles sea candidato. En eso están, eso que pasa en la MUD es una pelea por las candidaturas presidenciales. No es muy elaborada esa tesis tuya. No, por eso está a la vista. Primero que está a la vista, está Antiojito, y bueno, hay información, eso lo comentan entre ellos. Ahí me están viendo los dirigentes de la MUD y ellos saben que lo que le estoy diciendo es cierto. Tú dijiste que la MUD no tiene prácticamente poder de convocatoria, ¿no? Es decir, la MUD no tiene calle, pero tiene votos. Sí. Fíjate, ahí es que tú has hablado aquí de algo bien importante, aquí en este programa varias veces, la necesidad del diálogo, lo has hablado. Habría bueno, y se dice que no dialogar es antipolítico, pero tenemos que acercarnos entonces, porque hay muchas definiciones de la política. La política en una democracia, ¿qué es la acción política en una democracia? Pues decía García Pelayo, por ejemplo, un académico español que fue presidente del Tribunal Constitucional, decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político, pero basado en relaciones de poder, de grupos que tienen intereses distintos, pero que tienen que tener la capacidad de hacerlo en paz y respetando la soberanía nacional. Ahora, ¿cómo tú defines o cómo tú solucionas conflictos de intereses en paz? Mediante el diálogo, mediante el diálogo. Y ahí es donde vienen ellos, donde se equivoca mucho la oposición. Cuando tú vas a dialogar, si va a haber un diálogo, ¿para qué es el diálogo? Es para llegar a acuerdos de convivencia. Pero cuando tú te sientas a esa mesa de diálogo, tienes que hacer una evaluación previa de cuál es la verdadera relación de poder en esas relaciones. Y ahí es donde se ha equivocado. Tenemos un chavismo activo en la calle, estamos apegados a las leyes, tenemos una gran fortaleza en las instituciones. Entonces, cuando se empeñan en cosas como estas, que engañan, el referéndum será en el 2016. ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces, bueno, crean una disolución en su misma gente, pero además trae consecuencias, porque hay que ver, por ejemplo, el haber solicitado el referéndum revocatorio en un año donde había elecciones a gobernadores. Ellos interrumpieron ese proceso, pero además interrumpieron un proceso... ¿Les convenía más la elección de gobernadores que el revocatorio? Yo creo que lo mejor que eso era lo que estaba plasmado. Yo creo que, si a mí me preguntan, a mí le convenía más yo ir a una elección de gobernadores y dejar, bueno, que las cosas como estén plasmadas. Ahora, eso que es Antiojito, ¿por qué no ocurre? Bueno, por malas evaluaciones, porque dentro de la MUD no hay un liderazgo que aglutine a todas las fuerzas de la oposición, sino que hay fracciones que se pusieron de acuerdo para fingir ante los medios de comunicación estar unidos y no pelear, pero sabemos que lo que hay por dentro ahí es ambiciones, aspiraciones, están ya montados en las elecciones presidenciales, están montados en quienes van a ser los candidatos a los gobernadores, y bueno, y se la pasan engañando a sus seguidores. En eso está. Entonces, como no hay alguien que tenga el liderazgo y le diga, y le pueda decir a todos los que lo siguen, le puedan decir, mire, este es el camino y vamos para allá, porque enseguida se aprovechan los otros grupos de caerle encima, como con la cuestión del diálogo. Hay unos que dicen que es necesario el diálogo, pero enseguida le caen los otros y se alimentan. Entonces, mejor ellos entonces fingen ante las cámaras una presunta unidad que no es tal. Pues yo creo y por el otro lado, bueno, el chavismo cada día se fortalece más con una gran conciencia, y nuestra gente en la calle y nuestros dirigentes cada día más conscientes de lo que representa o representaría volver al pasado. Eso sería terrible para los venezolanos. Francisco Melláez, que maneja bien el tema electoral, y especialmente lo que tiene que ver con el revocatorio, tajante, terminantemente, considera que no habrá revocatorio este año. Sí, no puede haberlo. Fíjense, No puede haberlo. No puede haber porque, en primer lugar, no este año ya, pues, es más, ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral, que es, según la Constitución, la máxima institución que rige las elecciones. Pero es que los lazos no dan, según la directiva del 2007 que rige. Entonces, en todo caso,
Ya este año, con seguridad, no hay. Ahora, yo soy el que pienso es que no va a haber ni este año ni el otro, porque bueno, ellos cometieron una cantidad de delitos. Te puedo mencionar 3: dar falso testimonio a funcionario público, aprovecharse de un acto falso y suministrar datos falsos al Consejo Nacional Electoral. Eso está tanto en el Código Penal como en la Ley de Procesos Electorales. Yo, en las próximas horas, yo voy a introducir una querella contra la directiva de la MUD por esos delitos y debemos solicitar, o voy a solicitar una medida cautelar, porque hasta que no haya una decisión de fondo sobre si ahí se cometieron delitos o no, no pueden avanzar a la otra fase del referéndum revocatorio. No. Ahora fíjate, un sector como que representa la MUD, que se jacta de tener excelentes juristas, ¿cómo incurre en esos delitos? Por la pelea, porque no hay un liderazgo, por la pelea entre ellos. Por ejemplo, fíjense, esto es muy importante. Ellos interrumpieron, tienen buenos juristas, pero lo que pasa es que ellos piensan que de este lado, o sea, que el chavismo no tiene. Nosotros tenemos buenos juristas y conocemos las leyes, ¿verdad? Y conocemos las leyes electorales. Ellos interrumpieron el proceso de legalización de los partidos. La ley de partidos políticos, mire, aquí está, este es un oficio del Poder Electoral del 17 de mayo del 2016. A principios de mayo se inició el proceso de legitimación de los partidos, de aquellos partidos que no participaron con su tarjeta en la elección de la Asamblea Nacional o no obtuvieron el 1%, como dice el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, y de los 62 partidos, 58 partidos habían pedido la renovación. Ellos, al pedir el referéndum revocatorio, interrumpieron este proceso, pero resulta ser que la ley establece, José Vicente, en su artículo 25, permíteme aquí, para que no digan que es opinión de Francisco Meliá, en el artículo 25 de la ley, dice, palabras más o palabras menos, que el que no haya ido a una elección con su tarjeta, tiene un año a partir de que inicia el periodo constitucional, es decir, el periodo constitucional de la Asamblea Nacional comenzó el 5 de enero, tiene hasta el 5 de enero de 2017 para legalizar el partido, para legalizarse los partidos, o sea que le quedan menos de 2 meses y medio, le quedan menos de 3 meses para legalizarse. Nosotros como partido vamos a exigir al CNE que cumpla lo que establece la ley de partido, que por cierto, el artículo 25 de 1965, es decir, tiene 51 años. Yo tenía 2 años cuando eso, no vayan a decir que es un invento de Francisco Meliá, no, esto tiene 51 años este artículo, que no se ha tocado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Fíjense la consecuencia que tiene esto. ¿Qué dice el artículo 32? ¿Qué dice el artículo 32? Dice, la inscripción de los partidos políticos se cancelará. El supuesto C, cuando hayan dejado de participar en 2 elecciones consecutivas, 2 elecciones nacionales consecutivas. No participaron en una elección nacional que fue la del presidente, la de la Asamblea Nacional. Pero si no legalizan el partido antes del 5 de enero, no podrán participar en la otra elección nacional que es la del presidente de la República. Según esto quedan ilegalizados. Ahora bien, con respecto a las consecuencias que pudiese traer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia o de cualquier tribunal que diga que la MUD como partido político, porque es un partido político, cometió fraude. Sí, dice lo siguiente aquí, el mismo artículo 32 dice que es causal de cancelación de un partido político su actuación, cuando su actuación no estuviese ajustada a las normas legales. ¿Y qué dice el artículo? Dice que el CNE actuará de oficio en un lapso de 30 días. ¿Qué pasa si algún tribunal determina que hubo ilícito, que la MUD cometió ilícito? Bueno, que el CNE en 30 días está obligado a cancelar la inscripción de la MUD. Consecuencia total, no habrá partido de oposición si no se registra. Yo recomiendo al CNE que abra inmediatamente a los partidos de la oposición, que es lo que le conviene, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestro partido, todos están legales, pero la MUD quedaría sin partido legalizado y eso no es bueno para la democracia. Entonces yo pienso que el CNE debe retomar a la brevedad posible el cronograma para que estos partidos se legalicen y que presenten su huella, que por cierto tendrán que hacerlo ahora de acuerdo a una sentencia de interpretación que se aprobó el 5 de enero de este año
que prohíbe la doble militancia, que la doble militancia está prohibida en todos los partidos, en toda la legislación electoral del mundo está prohibida la doble militancia, ¿verdad? Que prestan, porque claro, habría que preguntarse, ¿dónde están las nóminas del Partido MUD? Son nóminas alquiladas, son casi un demócrata que dijo, no, aquí está, toma mi nómina, ¿con permiso de quién? Eso es otro fraude. Porque uno cuando se inscribe en un partido, manifiesta ser de ese partido porque está de acuerdo con los principios, con los estatutos, etcétera, etcétera. Mire, Francisco, volviendo al tema del revocatorio. Si no hay revocatorio este año, Ameliache, Brixi, no, y muchos otros sostienen que no va a haber revocatorio. El tiempo corre raudo y está encima una situación de expectativa general. ¿Qué va a hacer la oposición después de haber afirmado que sí va a haber revocatorio? Sentarse a dialogar con el gobierno. No le queda otra, porque ya sus seguidores están conscientes de que lo engañan. Hay otros que dicen que ya, incluso asesores políticos que tienen cuentas pendientes con la justicia, dicen, usaron esa palabra, que está muerta políticamente la MUD. Yo creo que ellos incluso irán a otra instancia como de renovación, pero lo sensato, lo político, es porque bueno, vamos a ver. Por el referéndum no hay. Primero por culpa de ellos, ya lo dijimos, porque no lo solicitaron a tiempo. Y lo otro que le queda es la vía insurreccional. Por esa vía la van a ver peor todavía, porque si algo no ha servido, de algo no ha servido este tiempo, es para demostrar la fortaleza que tiene la República y sus instituciones, y la fortaleza que tienen nuestras Fuerzas Armadas y la fortaleza que tienen las instituciones de la República. Entonces, volvemos al concepto de política. ¿Habrá evaluado bien la MUD cuál es esa relación de poder real? ¿Quién tiene la calle? Son cosas que yo creo que están obligados por las circunstancias, y de eso se trata la política, están obligados a sentarse con nosotros, que ellos, ¿quiénes son los que nos han querido sentar al diálogo? Ellos, presidente, ganamos una elección y lo llaman diálogo, y enseguida salen desconociendo la elección, porque bueno, nos han dejado. Mire, nosotros vamos a tener un mejor país cuando la oposición deje de hacer dos cosas. Primero, salga totalmente de la línea insurreccional que agarró desde el mismo momento, del mismo día siguiente de que Chávez ganó las elecciones en el 98. Y deje de tener como jefe al centro del poder global, al imperio de los Estados Unidos. Cuando deje de ser un elemento, un instrumento del imperio, y se siente a dialogar y deje la vía insurreccional, entre todos vamos a tener un país. Y a ellos le irá mejor. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir tratando este tema, la desesperación de la oposición. Al regreso tocamos el tema. Francisco, la oposición viene dando demostraciones de desesperación, de angustia. Y una de esas manifestaciones se expresa en el lenguaje. Un lenguaje escatológico, por calificarlo de alguna manera, de ofensa, de agravio, de amenazas. Entonces llegamos al extremo de amenazar a los hijos de dirigentes del movimiento. ¿Cómo evalúas tú eso? Bueno, primero, una desesperación, que como te dije, pues la desesperación más que contra el presidente Maduro. En esto último me refiero ¿no? al caso de la agresión contra Diosdado Cabello, ¿no? No, eso primero es gravísimo. Nosotros, Diosdado lo ha dicho, nosotros seríamos los primeros en proteger a los hijos de nuestra oposición, pues, de nuestro adversario, pues eso no, y la familia, pues eso ni en las peores guerras, ni en la lucha armada, que tengo yo anécdotas, o todos conocemos anécdotas de cómo se protegían unos con otros. Eso es antipolítico. Yo creo que eso es parte de esa desesperación, pero puede ser desesperación por la lucha por las candidaturas presidenciales, pero no deja de ser peligroso. Menos mal que nuestro pueblo sin duda alguna ha alcanzado un nivel de madurez política, pero pudiese tener su límite. Fíjense que es algo muy importante, ¿no?
que yo nunca me he explicado. Nunca me he explicado, ¿verdad? Una vez, cuando vea a Henry Ramos, le voy a preguntar para que me lo explique. Esa ofensa permanente a la Fuerza Armada Nacional, ¿qué gana políticamente con esa ofensa? La Fuerza Armada Nacional, incluso, hay sus tendencias, hay que reconocerlo, ¿por qué no? Reconocerlo, hay tendencias ahí, están, ellos son ante todo respetuosos de la Constitución y las leyes, pero hay su tendencia, pero hay personajes que no pueden ver por ello. Henry Ramos de Lugo es repudiado en la Fuerza Armada Nacional, casi con unanimidad, el 100% por los insultos permanentes hacia la Fuerza Armada. Ahora, ¿qué busca con eso? Tú fuiste militar, o mejor dicho, sigues siendo militar, ¿no? ¿Qué has percibido tú? Porque se habla mucho de un trabajo militar que está realizando la oposición. Mira, yo pienso, tú mismo lo has dicho por ahí en varios programas, si hay un cambio político, si queremos buscar Chávez, los mayores logros de Chávez fue el cambio ideológico que hubo en la Fuerza Armada, a donde hay una conciencia de que la Fuerza Armada debe estar siempre al lado del pueblo, no al lado de las élites que gobiernan para pisotear al pueblo. Por cierto, eso es fundamental. Como digo, eso que tú estás diciendo, Padrino López, el general en jefe, habló recientemente... Compañero de la promoción. Bueno, habló recientemente de la revolución militar en Venezuela. Bueno, no, eso, sin duda alguna se dio una revolución, está en marcha una revolución. Incruenta. Fíjate, que nombraste a Padrino López, el 12 de abril, que yo estaba en los paracaidistas en Maracay, yo llamo a Padrino López, que era el comandante del Batallón Bolívar, y le pregunto, Padrino, ¿cómo están las cosas? Nuestra promoción siempre toca estos momentos. Y Padrino me dice, compañero, aquí esto, bueno, tú eres ministro de Defensa, aquí todo es muy confuso, no sabemos qué general está con el golpe y qué no está, pero nos reunimos todos en el batallón Ayala y tomamos una decisión todos los comandantes, no le cumplimos la orden a nadie de salir a la calle a reprimir al pueblo. Ya eso es la elección, un avance pero grandísimo, pues, que es la elección del 27 de febrero del 89, esa cosa. O sea, ahí hay un grado de conciencia y hay una fortaleza muy grande. Además, ¿quiénes son los que tienen los mandos militares hoy en día? ¿Quiénes tienen las redes? ¿Quiénes la tienen? La tiene la promoción de 1986, la promoción de Churio, de Suárez Churio. ¿Quiénes tienen la SODI? La promoción de 1987, la promoción de Diosdado. Es decir, los tenientes y los capitanes del 4 de febrero son los generales comandantes de las redes y de la SODI. Eso es una gran fortaleza. Y los cadetes, lo decía Diosdado, ojalá nosotros hubiésemos tenido el 4 de febrero la calidad y la conciencia de los cadetes que están ahorita en las escuelas militares. O sea, hay un avance que es una gran fortaleza. Mira, parece que la oposición, en vista de los fracasos que tiene y la perspectiva tan oscura, se refugia mucho en el apoyo exterior y está desarrollando un plan muy intenso de actividades, ganando adhesiones en gobierno, en sectores políticos en distintos países. Eso es una amenaza para el país, indudablemente, porque está no se ha llegado el momento de aplicar sanciones, pero pudiera llegar ese momento de aplicar sanciones contra el país. Héctor. Sí, mira, en primer lugar, profesor, por eso era que te decía que tendríamos un mejor país cuando la oposición venezolana pusiera por delante los intereses de Venezuela ante los intereses del imperio. Pero nosotros también nos movemos en el campo internacional y sabemos lo que ellos quieren. Pues Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Antes que llegara Chávez, y de ahí vienen todos los problemas, porque el verdadero jefe de la oposición venezolana es el imperio estadounidense. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque quieren nuestra energía, quieren nuestro petróleo. Y aquí prácticamente la petrolera venezolana, antes que llegara Chávez, era una sucursal de la petrolera de los Estados Unidos. Pero nuestro pueblo tiene conciencia. Creo que nuestro
Tercio Rodríguez y bueno, y toda la experiencia que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro. Si hay algo que donde nuestro presidente Nicolás Maduro tiene una vasta experiencia y una gran eficacia, es en las relaciones internacionales. Ahí se mueven muchas cosas. Y en política, lo más importante es lo que no se ve. Cuidado con algunas cosas, ¿no?, que estén pasando ahí y se llegue pues a ciertas... Sin embargo, no deja de ser una amenaza a donde todo el pueblo debe estar conciencia. Chávez, por cierto, que en un programa, yo siempre lo repito en mi programa de radio, él decía, tú le preguntaste en el 2012, en la entrevista que tú siempre haces antes de las elecciones, le preguntaba si las elecciones de 2012, con esas elecciones estaba jugando el destino de la revolución bolivariana. Y Chávez te respondió que no, que él no creía que el destino se estaba jugando, que el destino se juega en 5 elementos fundamentales, te digo ahí. Te digo, organización popular, movilización popular, unidad de todas las fuerzas revolucionarias, unidad cívico-militar y el grado de conciencia de nuestro pueblo. Esos 5 elementos van a ser fundamentales. Nosotros, a mí no me queda la menor duda de que vamos a ser victoriosos. El chavismo está en una etapa de fortalecimiento hoy en día, y un fortalecimiento consciente, porque las bases del chavismo han captado el poder que tienen unido, y ese pueblo que era invisible ahora es visible, y ya pareciese que el pueblo y la base del chavismo entró ya como en razón de que Chávez no está, que no está físicamente, pero está en el pensamiento, y entonces ahora asumen con mayor responsabilidad y con mayor conciencia el reto que es de todo, de sacar a este país hacia adelante. Descartada la posibilidad de una insurrección popular actualmente, de un golpe militar, para la oposición sensata, no queda otra alternativa que el diálogo que tú hablabas anteriormente. En el seno de la oposición hay gente dispuesta al diálogo, hay interlocutores que no tienen liderazgo, que no controlan, pero que están allí presentes. ¿Cómo lograr que esos sectores se incorporen a una política de diálogo y de paz? Definitivamente. Mira, yo creo que la misma gente de la oposición va a obligar a sus dirigentes a sentarse a dialogar. Yo creo que eso se está dando. Tú que eres tienes muy presente los estudios de opinión, aquí siempre da que los estudios de opinión, más del 80% está a favor del diálogo. Y por cierto, cuando preguntan ahí que para qué era el diálogo, el 70%, 80% dice para resolver los problemas del país, no te dice para pedir un referéndum revocatorio. Entonces yo creo que también hay un grado, se está dando un momento de toma de conciencia del venezolano que sigue a la oposición, que no es dirigente, que al final va a obligar a esa dirigencia a meterse en el camino de la Constitución y de las leyes. Te noto, y con esto terminamos la entrevista, cosa que no es mala, te noto muy optimista. ¿No? Yo estoy muy emocionado por eso que te dije últimamente de la toma de conciencia de nuestras bases. Ahí está, en la UVC, en los consejos comunales, tienen como un renacer, como un despertar en los CLAC del compromiso histórico a donde ellos se sienten protagonistas. Ellos no son un invitado más, no, son los protagonistas de echar para adelante este país y el proyecto que empezó nuestro presidente Chávez. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias. Te deseo mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Y ahora los confidenciales. La expectativa del país se va centrando poco a poco, a medida que avanza el tiempo, en si habrá o no el revocatorio este año. Los voceros del gobierno y del chavismo han declarado en forma contundente que no lo habrá y que la culpa es de la propia MUD, la cual no actuó a partir del 11 de enero, sino que lo hizo en el mes de abril, perdiendo un tiempo valiosísimo, y que además incurrió en delitos que conforman fraude en la recolección de las firmas del 1%.
A su vez, la vocería opositora sostiene que sí es posible efectuar el revocatorio este año y guardan silencio ante la posibilidad de que no sea así. Ante este dilema, revocatorio este año o no, hay sectores radicales de la MUD que anuncian acciones violentas, como es el caso del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, y de 20 Venezuela, de María Corina Machado, que públicamente anuncian una marcha sin retorno y la disposición de actuar violentamente en la calle. La pregunta obviamente es la siguiente: ¿qué hará la MUD cuando oficialmente se conozca que no habrá revocatorio este año? ¿Se impondrá la política al margen de la Constitución que promueve un sector o la que tácitamente recomienda prudencia, no precipitarse y buscar opciones no violentas? También hay que preguntar cómo reaccionarán los militantes y partidarios de la oposición. ¿Secundarán la propuesta radical o la evitarán? El presidente de Argentina, el neoliberal Mauricio Macri, considerado por los Estados Unidos como el modelo de jefe de Estado para Latinoamérica, está actualmente en un serio aprieto con la justicia que puede conducirlo a un juicio por delitos fiscales, ocultamiento de información sobre sus bienes personales y por operaciones financieras a través de empresas offshore en paraísos fiscales, tanto de él como de su familia, que aparecen en los Panama Papers, papeles de Panamá. De acuerdo a las informaciones sobre el caso, al presidente Macri le ha aparecido un nuevo problema en la pesquisa que realiza la Administración de Justicia. Su padre aparece involucrado en lavado de dinero y la responsabilidad del mandatario en Flex Trading, una de sus empresas reveladas por Panama Papers en Bahamas. Durante el acto conmemorativo del 11 aniversario del CEO, realizado en Araure, Estado Portuguesa, el ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, hizo un importante planteamiento al señalar que en Venezuela se había producido una auténtica revolución militar, verdaderamente atípica por la manera como se dio incruenta y producto de una toma de conciencia de los militares venezolanos sobre la necesidad de conectar a la institución con el pueblo. Insólito, resulta que se reunieron dos personajes muy parecidos, casi en todo: Luis Almagro, secretario general de la OEA, y el presidente espurio de Brasil, el golpista Temer. El tema tratado por estos dos esperpénticos personajes fue Venezuela, y acordaron presionar para que se realice el revocatorio este año en el país. ¿Qué autoridad tienen? Evidentemente que ninguna. Almagro plantea acciones drásticas si no hay revocatorio este año. Pregunta: ¿drásticas como cuáles? ¿Acaso que nos invadan los infantes de Marina? Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 26 de septiembre al 4 de octubre 2016. Resultados: percepciones de la opinión pública venezolana sobre temas de coyuntura. ¿Cuánta confianza tiene usted en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país? Mucha confianza, confianza, algo o poca o ninguna confianza. Mucha confianza, 10%. Confianza, 14%. Algo de confianza, 21%. Poca confianza, 19%. Ninguna confianza, 34%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? ¿Que Maduro resuelva?
51%. Que venga un gobierno de oposición, 43%. No sabe, no contesta, 6%. Hablando ahora del referendo revocatoria presidencial, en su opinión, ¿usted considera que se realizará este año 2016 o el próximo año 2017? ¿O considera que ya no se realizará? Este año 2016, 29%. Próximo año 2017, 30%. Ya no se realizará, 36%. No sabe, no responde, 5%. Análisis. Número 1. Sube la valoración positiva de la gestión del presidente Nicolás Maduro, al igual que la confianza en que pueda resolver los problemas económicos del país. Número 2. Por otro lado, cae la confianza en que un gobierno de oposición pudiera resolver la crisis económica y disminuye la votación a favor del revocatorio del mandato presidencial. Número 3. Este ascenso de la calificación positiva de la gestión del gobierno nacional puede explicarse por la aparición de alimentos y productos de higiene personal en el mercado, la creciente cobertura de los CLAP, la efectiva labor de vigilancia y supervisión de las Fuerzas Armadas sobre la distribución y comercialización de productos, el repliegue de los bachaqueros, el incremento de los salarios y el bono de alimentación y la cercanía de la Navidad, que crea un clima emocional más armónico, moderando las decisiones, entre otros factores. Número 4. Por otro lado, la comunicación oficial ha estado más orientada a la presentación de soluciones frente a la crisis económica, creando una percepción de cercanía, preocupación verdadera y acompañamiento principalmente en los sectores más pobres, tomando en cuenta que la principal demanda de los venezolanos está más asociada con la superación del desabastecimiento y la inflación que con una agenda política o electoral sin relación con los problemas económicos. Número 5. Aunque el gobierno nacional todavía no obtiene un respaldo mayoritario, tampoco la oposición logra conectarse con las expectativas de los venezolanos, mientras quienes se definen como ni chavistas ni opositores suman ya 40% de la población electoral. Número 6. Está por verse si estamos en presencia de una burbuja de percepciones positivas o por el contrario se trata de una tendencia. Y el programa de hoy.